pantalla. Buenos días, sí. Vamos a esperar un ratito que lleguen más. Está bien. Listo. Adelante, Iraís. Ok, pues buenos días. Mi nombre es Iris y les voy a hablar acerca de la hemorragia obstétrica. Específicamente no vamos a hablar de este tema, sin embargo, el tema que concierne el día de hoy corresponde a esta patología. Y en este caso, pues vamos a abordar los términos de placenta previa y de rendimiento prematuro de la placenta. Primeramente, ahí está. La hemorragia obstétrica, así a grandes rasgos, este se va a el sangrado que ocurre antes del parto y aquel que ocurre después, o sea, antes o en el momento y después. Como hemorragia preparto, vamos a tener que es la consecuencia de la laceración
de los vasos una vez que se rompen las membranas, y a este grupo pertenece la que es la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y vasos previos. Con respecto a la hemorragia postparto, eso se considera una vez que se ha perdido un volumen aproximado mayor a 500 mililitros después de completar el tercer periodo de parto. Y aquí pues va a tener distintos factores, ya sea por atonía uterina, traumatismo del aparato genital, diferentes defectos de la coagulación que van a estar provocando esta hemorragia. De manera vaginal, o sea, la hemorragia vaginal, podemos decir que en poca cantidad va a ser frecuente en el trabajo de parto activo. Aquí la expulsión del tapón mucoso va a ser consecuencia del borramiento y de la dilatación del cuello uterino, y con esto va a llegar el desgarro de distintas venas de pequeño calibre, que es lo que va a provocar el sangrado. Sin embargo, aquí cuando ya se presenta un problema o bien una preocupación, es cuando esta hemorragia procede del sitio más allá o más arriba del cuello uterino, que es cuando vamos a empezar a hablar ya de patologías. Y en este caso, pues inicialmente tenemos la placenta previa y pues el desprendimiento prematuro de placenta posteriormente. El término de placenta previa se refiere a aquella placenta que va a estar implantada sobre o muy cerca del orificio interno del cuello uterino. Sin embargo, aquí la bibliografía hacía un poco de diferencia. Se medía ya una vez que estuviera dilatado el cuello o cuando aún no dilataba. Entonces, como de forma general, se abrió un marco que decía: cualquier placenta con sospecha de inserción baja observada en ecografía transabdominal va a ser valorada por medio de una ecografía transvaginal para confirmar el diagnóstico. Y en este caso, en la placenta previa con dilatación, se toma como referencia el cérvix dilatado, y cuando no está en trabajo de parto, la paciente no va, la referencia va a ser el orificio cervical interno, que es lo que usualmente se hace en el diagnóstico prenatal como seguimiento. Con respecto a la placenta previa, ya les mencionaba que va a depender un poco de los métodos que se utilicen. Y en este caso, anteriormente se usaba mucho el tacto vaginal y se dividía en completa, parcial y marginal según la situación en la que se encontrara, de forma que por tacto vaginal, una placenta previa completa es aquella que se extiende por encima y supera todo el orificio cérvico-uterino, mientras que la parcial es donde solamente un margen se encuentra situado por encima del cérvix, sin embargo, este no está cubierto por completo. Ya de forma marginal se refiere a aquel borde que se localiza muy cerca, pero nunca alcanza el margen del orificio, entonces no lo cubre, y usualmente se mantiene solamente a la expectativa de si avanza o si se retrae. Ya una vez que se hace, con el paso del tiempo se empleó la ecografía transvaginal, donde cambiaron un poco, en general continúan muy parecidos. Pero aquí la diferencia es que no hay como tal una placenta previa marginal o una placenta previa parcial. Aquí estos se mantienen más que nada a la separación que existe entre la altura del orificio cervical interno y el margen placentario, donde si es menor a 1 centímetro la distancia, el parto ya sería por cesárea. Si la distancia es entre 1 y 2 centímetros, se mantiene bajo vigilancia. De forma que si la distancia se hace mayor, se continúa con el trabajo de parto, y si disminuye, volvemos otra vez a la cesárea. Y estos son algunos de los términos que se hablaban en Danforth, los siguientes, que aquí la placenta previa se va a definir en parcial, completa, marginal y de baja implantación. Es muy similar, la única diferencia es que aquí va a ser por medio de ecografía transabdominal, y
se emplea el término de baja implantación, donde la placenta no llega al borde interno, pero va a estar en estrecha proximidad, sin importar si son más o menos de 2 centímetros. Y pues esto es al momento del examen, usualmente entre el segundo y tercer trimestre. Una vez que se detecta la placenta previa completa, se mantiene en vigilancia hasta el momento del parto. Si al momento del parto se mantiene como completa, se pasa a cesárea. Y con respecto a la placenta previa parcial y la marginal, usualmente en el monitoreo se mantiene en el mismo sitio, o sea, está en el borde o cubriendo de forma parcial. Pero al momento de llegar a la dilatación, aquí es cuando esta se puede retraer y dejar de considerarse placenta previa para, pues, no localizarse en el lugar normal, pero ya no estar cercano al orificio interno. Entonces, por eso es muy importante realizar el seguimiento. Y con respecto a la placenta previa y los factores de riesgo que se encuentran asociados, me dicen, no cambia, bueno, porque está muy lento mi internet. Bueno, aquí, ay, no se actualizó la gráfica, pero aquí vamos a encontrar distintos factores, principalmente la edad materna, donde aquellas madres mayores de 35 años son las principales afectadas o las principales estadísticas que se encuentran con riesgo de placenta previa. También se mencionaba en la bibliografía cierta atracción por el sexo del bebé, de forma que había predominancia en aquellos bebés de sexo masculino con placenta previa, y también en aquellas pacientes que tienen antecedentes de cesárea previa, aumentando las estadísticas usualmente en uno de cada 200 partos, y en aquellas que ya habían tenido más de 2 cesáreas, las estadísticas aumentaban aún más. También si hay antecedentes de tabaquismo, aumenta el riesgo entre 2.6 y 4.4 veces más que en aquellas pacientes que nunca han fumado, pacientes multíparas y que tengan antecedentes de abortos previos, suicidios o espontáneos y que pertenezcan a alguna raza o minoría étnica. Esto no, realmente la bibliografía no explicaba muy bien por qué sobre la raza o la minoría étnica. Sin embargo, con respecto a la fisiopatología y su relación con los antecedentes de aborto o legrados, aquí es muy importante porque algo que va a predisponer a la implantación anormal de la placenta van a ser todas aquellas alteraciones que existan en el tejido endometrial, principalmente causadas por legrados, por traumatismos a nivel uterino. Aquí van a participar diferentes elementos que son los que van a condicionar a la mala implantación, en este caso en el segmento inferior del útero, tales como la mala vascularización, el adelgazamiento del miometrio y la mala localización que existe. Y como consecuencia se va a presentar una mala cicatrización, lo cual va a favorecer el movimiento o bien la tracción del embrión hacia el tejido sano. En este caso sería la parte del endometrio no afectado que se localiza en el segmento inferior del útero. Y con respecto a los datos clínicos que la paciente va a referir, usualmente se presenta a finales del segundo trimestre o en el tercero. Sin embargo, las pacientes muchas veces son asintomáticas hasta el momento del parto, es decir, nunca se muestran signos de placenta previa, nunca presentan sangrados o no hay dolor. Sobre todo esta es indoloro, la hemorragia es indolora. Y rara vez es profusa, es decir, siempre van a ser hemorragias leves, o al menos de forma inicial. Y en este caso, si la placenta está sobre el orificio interno, el resultado va a ser el desgarro de diferentes fijaciones placentarias. Y aquí la única recomendación que existe es evitar el ejercicio intenso y el coito, el cual en ocasiones se ha considerado como un factor desencadenante o detonante. Sin embargo, la bibliografía no hacía mucha referencia a eso, simplemente el reposo en cama en ocasiones, no en todos los pacientes.
Y otros de los datos clínicos que se pueden presentar son la fijación anormal y coagulopatía. La coagulopatía es muy raro que se presente y se asociaba a la tromboplastina, la cual en lugar de retornar hacia la circulación materna, era excretada por el conducto cervicouterino. Con respecto a la fijación anormal, se menciona la placenta increta, la placenta acreta y la placenta percreta, las cuales van a ser el resultado de la fijación anormalmente firme de la placenta y que va a conllevar diferentes complicaciones en las pacientes, mismas que pueden variar según las manifestaciones que presente la paciente, el volumen de sangrado que exista y los otros signos que le puedan acompañar. En este caso, las posibles complicaciones que existen son el desprendimiento de placenta más adelante, el parto por cesárea en aquellas pacientes que ya presentan placenta previa completa, una mala presentación del producto, hemorragia posparto, parto prematuro o una hospitalización prolongada hasta que se recuperen el volumen sanguíneo perdido. En este caso, si existen signos de hipovolemia, tales como la hipotensión o la taquicardia, existe una mayor probabilidad de que la hemorragia sea grave y que necesite una intervención inmediata, sin poder llegar al tiempo de recuperación en casa. Y en este caso, el diagnóstico va a ser por medio de ecografía. Principalmente la que se recomienda es la transabdominal, la cual nos va a permitir visualizar el orificio interno y el segmento uterino inferior. De esta forma, para ver el margen que existe entre el inferior de la placenta y el orificio cervical interno. Aquí hay algunas causas que van a provocar un falso positivo, es decir, un error en el diagnóstico, mismas que pueden ser la distensión vesical o la contracción del segmento uterino. Por eso es necesario que una vez diagnosticado en la atención prenatal, se realice el seguimiento para ver si ha progresado o no, de igual manera para confirmar el diagnóstico. Con respecto a la ecografía, pues esta nos va a permitir darle un seguimiento una vez que se ha realizado el diagnóstico por medio de ecografía transabdominal. Y en este caso va a permitir observar si se resuelve la posible placenta previa o no. Se menciona en la bibliografía que menos del 5% de las placentas previas parciales o marginales persisten. La mayoría se resuelven una vez que se llega a la dilatación, se aleja del orificio. Con respecto a la ecografía transvaginal, aquí existían ciertas contraindicaciones porque en muchas ocasiones ponían en riesgo a la paciente de agravar la hemorragia. Sin embargo, esta se recomienda para realizar un diagnóstico definitivo, pero sí se hace mucho énfasis en que se realice una exploración minuciosa y muy cuidadosa con el fin de evitar un mayor daño en la paciente. Para el diagnóstico, más que nada encontré algoritmo de diagnóstico. Una disculpa porque la imagen no sé muy bien, pero no encontré otra más clara. Donde una vez que tenemos a la paciente con sangrado transvaginal escaso y un estado hemodinámico estable, o bien que se sospecha de placenta previa en ultrasonido obstétrico, no se recomienda realizar el tacto vaginal y en su lugar vamos a realizar una especuloscopía. Si se realiza el ultrasonido endovaginal, siempre y cuando sea una persona que esté capacitada y se realice con los cuidados pertinentes, aquí se va a medir la distancia que existe entre el borde placentario y el orificio cervical interno. Si es menor a 20 milímetros, se va a prevenir y se va a tratar tratamiento para la posible anemia que se presente. En cambio, si no es menor a 20 milímetros,
se va a continuar con un control prenatal de bajo riesgo y realizando el seguimiento pertinente. En este caso se realiza un ultrasonido endovaginal a las 32 semanas de gestación y si esta distancia no es menor a 20 milímetros, se continúa con el control prenatal. Si sí es menor a 20 milímetros, ya se van a aplicar diferentes inductores de madurez pulmonar entre las 24 y 32 semanas en caso de que se tenga que interrumpir el embarazo y realizar un abordaje cesárea. Una vez realizados los estudios, se van a tomar signos ultrasonográficos para localizar acritismo placentario. En este caso ya nos mandaría a otro diagnóstico. Y si no hay signos y la paciente tiene uno o más episodios de sangrado, se va a practicar la cesárea entre las 32 y 36 semanas de gestación. En cambio, si no ha tenido episodios de sangrado, se va a programar una interrupción del embarazo unas semanas después de las 36 y 37 semanas de gestación, practicando igual en la semana 36 un ultrasonido endovaginal para revisar la situación placentaria. De esta forma poder clasificarla en si es de baja inserción, de placenta previa o si el borde placentario es normal. Si es normal, se continúa con el control prenatal. Si es placenta previa ya diagnosticada, se practica una cesárea. Y si es de baja inserción, se va a medir otra vez la distancia. Si es mayor a 10 milímetros y existen las condiciones obstétricas para un parto, se practica el parto. Si no, se realiza la cesárea. Y si la distancia es menor a 10 milímetros, igual sin pensarlo, se realiza la cesárea. Y ya pasando al desprendimiento de placenta, pues ya más que nada hace referencia a la parte de la placenta que se va a parar de forma prematura del útero. Esto por diferentes causas, o bien se va a clasificar según la localización en retroplacentario, en marginal y en preplacentario. Con respecto al retroplacentario, este es el que se menciona en la bibliografía que pone en riesgo la vida del feto. Y creo que el 30% de la mortalidad perinatal. Se ubica entre la placenta y el miometrio y puede poner en peligro la vida precisamente porque obstruye la perfusión y la oxigenación. Es que tenemos en la imagen a mano izquierda. Después tenemos el marginal o también llamado subcoriónico. Se ubica entre la placenta y las membranas y en conjunto con el preplacentario presentan poca frecuencia. El preplacentario también llamado amniótico. Se ubica entre la placenta y el líquido amniótico. Y de forma general, el desprendimiento de placenta corresponde al 0.5 o 1% de los nacimientos y constituye entre el 10 y el 15% de las muertes perinatales en total. Sin embargo, como ya les mencionaba, una de las más peligrosas es el desprendimiento retroplacentario. Tiene incluso más factores de riesgo que el anterior, que la placenta previa, y estos se van a dividir, mejor dicho, según el grupo al que pertenezcan, en uterinos demográficos, médicos, iatrogénicos y trombofilias. En el caso de los uterinos, usualmente están asociados a mioma, a la presencia de tabiques uterinos o bien una malformación uterina. Los demográficos, más que nada asociados a una multiparidad, al estado civil de la paciente, pero no explicaba por qué, y a la poca educación. También nos asociaban algunos casos a violencia intrafamiliar y a algún traumatismo que pudo haber sufrido la paciente. Con respecto a los factores médicos, pues se asocia a infertilidad, disminución de la inhibina, diabetes previa a la gestación, así como hipertensión arterial crónica, ruptura prematura de membranas, en este caso es que se puede acompañar de coriamnionitis.
Con respecto a los factores trombofílicos, se especifican diferentes ausencias de factor como la mutación 20-21-0A de protrombina, deficiencia de diferentes proteínas como la C y la S, disfibrinogenemia, entre otros factores. Y con respecto ya a lo iatrogénico, este puede ser muy variable desde el consumo de tabaco, de cocaína, a un traumatismo cerrado que puede existir, a la colocación inadecuada de un cinturón de seguridad y que una vez que se realizó el accidente o que hubo algún accidente fue cuando se comenzó con el desprendimiento de la placenta, igual la presión cefálica externa de presentación de nalgas, entre pues muchas otras cosas. Y la fisiopatología es un poquito más compleja que la de la placenta previa. En este caso, una vez que se presentan los factores de riesgo, o uno o varios, se asocia a una lesión vascular local, la cual va a provocar principalmente la ruptura de la arteria espiral, que es la que va, en el caso del hematoma retroplacentario, es el que lo va a causar. Pero también puede haber una ruptura de vasos de la decidua basal, lo cual va a llevar a la hemorragia, un hematoma, y esto poco a poco va a conllevar la separación y compresión adicionada a diferentes hemorragias que se puedan presentar más adelante. Y este mismo, como yo lo entendí, va a ser como una bola de nieve que conforme se vaya pasando el tiempo, vaya rodando, se va a ir aumentando de tamaño y que va a ir causando poco a poco más y más desprendimiento de la placenta por medio de la congestión del lecho venoso hasta que ya llega al punto del sangrado, de las hemorragias y de las molestias para la paciente y también para el feto, principalmente por la cuestión del sufrimiento fetal. Con respecto al diagnóstico, este va a ser clínico y en algunos casos ecográfico. La hemorragia que va a presentar aquí la paciente, a diferencia de la placenta previa, va a ser dolorosa y la cantidad va a variar según la paciente. En algunos casos no presentan dolor, pero la mayoría lo refiere como doloroso. Entonces, en algunos casos, como principal diagnóstico diferencial entre desprendimiento de placenta y placenta previa, es el dolor que genera la hemorragia, así como una hipersensibilidad y irritabilidad y hipertonía del útero. Usualmente el diagnóstico se realiza por medio de la ecografía transabdominal y hay algunos estudios bioquímicos que van a poder favorecer el diagnóstico. En este caso es el aumento de la AFPSM sin algún factor que puede estarlo generando, como lo es la placenta previa. Es decir, va a ser como un descarte de otras causas. También se mencionaba la hemoglobina fetal, la medición. Y a ver, con respecto a la separación, bueno, a la causa de desprendimiento, esta gráfica que tenemos aquí abajo, más que nada, es como un análisis de forma rápida de lo que pudo haber causado el desprendimiento prematuro de placenta va a llevar al sufrimiento fetal y más abajo es cómo se va a abordar al paciente. Sin embargo, aquí están unos algoritmos que encontré en la guía rápida, guía de práctica clínica sobre este primero es uno general el diferente diagnóstico según la hemorragia que presente la paciente, donde se va a presentar el sangrado transvaginal, se va a valorar por medio de un espéculo y si presenta dolor, se va a asociar a los factores de riesgo, tanto la edad, la multiparidad, tabaquismo, uso de cocaína, sobredistensión, para llegar a los signos que se puedan presentar, como la policistolia, hipertonía uterina y compromiso fetal, y así clasificarlo como un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. También se puede asociar a ruptura uterina, pero aquí como podemos ver en el cuadro de en medio,
los signos clínicos que va a presentar la paciente, así como los factores de riesgo van a ser completamente diferentes. En este caso, se va a presentar con una descompensación hemodinámica, con un compromiso fetal y con factores de riesgo asociados a cirugía uterina previa o malformaciones uterinas. De igual forma, volvemos al hecho de que no presenta dolor, lo asociamos a los factores de riesgo, se realiza la ecografía transabdominal y se hace el diagnóstico de placenta previa. Ya de forma, con respecto al tratamiento de la hemorragia, en el caso de la placenta previa, si hay una estabilidad hemodinámica, simplemente se va a valorar la edad gestacional, se van a realizar pruebas de bienestar fetal y de esta forma evaluar si se realiza la cesárea o no, y si no hay estabilidad hemodinámica, se realiza una cesárea. Siempre manteniendo vías permeables, tomando estudios clínicos de la paciente y realizando una reposición del volumen sanguíneo para mantener una hemodinamia estable. Con respecto a si existe un desprendimiento prematuro de la placenta, se sugiere la cesárea urgente. Sin embargo, aquí había un poco de diferencia porque yo en Danforth leí que la cesárea iba a depender más que nada de cómo se presentaba la paciente y de cómo se presentaba el feto. En caso de que el feto estuviera muerto, se realizaba igual el trabajo de parto, no sé si a cesárea, y si el producto todavía se resultaba viable, se practicaba la cesárea. Y ya por último, en el caso de que se presente infiltración uterina, se va a valorar para realizar una histerectomía. Si no hay, se mantiene la vigilancia estrecha y una aplicación de oxitocina. Para valorar el bienestar fetal, si no hay un bienestar, se realiza una cesárea corporal. Si hay hallazgo de acretismo, se realiza la histerectomía total abdominal. Y si sí existe un bienestar fetal, se evalúa la edad gestacional en las 28 y 33 semanas de gestación. Se realiza una hospitalización, se hace la hospitalización del paciente, un ultrasonido cada 2 semanas y se inicia con los inductores de modulación pulmonar. En este caso, la intención es llevar el producto hasta las 34, 35 semanas de gestación y una vez logrado esto, realizar la cesárea. Y por mi parte es todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctor, Ajá. bueno, no es tanto una pregunta, es más lo que mencionó de placenta creta, increta. Si lo podrían volver a explicar, por favor, no me confundí tantito en los apuntes. Mira, hay lo que se llama acretismo placentario. Acreta, increta, hipercreta. Acreta es que se adhiere a la decidua. Increta es que se mete al músculo, la placenta, las vellosidades coriales. Hipercreta es que atraviesa el músculo uterino y se puede implantar en vejiga o en recto. Cuando se tiene el diagnóstico, casi siempre coincide con una placenta previa. Y muy frecuente, cada vez más lo vemos porque se hacen más cesáreas. Y al haber más cesáreas hay más acretismos. Acretismo quiere decir genérico, ¿no? Es como decir placenta previa, parcial, tiene que hacer la subdivisión. Cuando se llega a hacer el diagnóstico, porque es muy importante cada vez que hagan un diagnóstico de placenta previa, que le hagan flujometría a la placenta para ver si está infiltrado el músculo, la decidua del músculo, o si ya atravesó a la vejiga o el recto.
¿Por qué? Porque ahí cambia la cosa. Son pacientes de muy alto riesgo. Eso ha aumentado la mortalidad por hemorragias, porque entre más cesáreas haya, pues más acretismos placentarios va a haber. La placenta, ¿por qué migra ahí o se implanta? Bueno, porque hay un defecto y ahí se detiene y se puede implantar. ¿Qué se hace con esas pacientes? Cuando ya se tiene acretismo, vamos a poner que esté tomado el músculo, increta, dentro, ya atravesó el músculo uterino. Pues ahí no queda otra más que hacer una cesárea histerectomía. De hecho, ha habido muchas variantes para evitar que sangre. Pero el problema es cuando no tienen el diagnóstico y abren y quieren andar jalando una placenta que está bien pegada y ahí se les complica la cosa. Pero vamos a poner el mejor escenario cuando la placenta está acreta. Ustedes pueden primero, antes de hacer la incisión en el útero, empezar a hacer la histerectomía. ¿Cómo? Se empieza con los ligamentos redondos que están a los lados del útero, se abre el infundíbulo pélvico, el ligamento ancho, perdón, se liga y se corta y se dejan los ovarios, no hay que quitarlos. Desperitonizas el repliegue vesicuterino, bajas la vejiga, puedes agarrar las dos uterinas, las ligas y las cortas de los dos lados y después abres el útero en forma corporal, o sea, vertical. Sacas inmediatamente al bebé, no tocas la placenta, ahí das unos puntos para suturar la incisión, el bebé sale perfecto, ¿no? Y ya termina la histerectomía obstétrica, se llama cesárea histerectomía. También puede llegar directamente a abrir el útero, sacar al bebé, reparar y hacer la histerectomía, pero ahí le vas ganando tiempo, no pasa nada. Si en el momento tú llegas a hacer la histerectomía obstétrica hasta ligar las uterinas, inmediatamente abres el útero, puedes atravesar la placenta, no va a pasar nada, pues ya está ligada las uterinas, sacas al bebé vivo, se lo pasas al neonatólogo y ya terminas con la histerectomía obstétrica. ¿Qué es lo que le faltaba nada más? Agarrar los ligamentos de McEnroe o cardinales, agarrar los uterosacros, que son los ligamentos que sostienen al útero, poner dos pinzas y sacar el útero completo con anticuello. Eso se llama histerectomía. Ok, este es de lo más estresante que le pueda suceder a uno. Ahora, desgraciadamente, las pacientes, la mayoría llega en trabajo de parto, ¿no? Y no llegan sangrando, abres, haces la incisión, te ves ahí cómo se transparentea la implantación acreta de la placenta, abre corporal, tienes que atravesar la placenta, sacar al niño para entonces y ya te sangró. Y si no estás preparado con sangre, pues ya sabrás, ¿no?
Por eso es importante cada vez que ven una placenta previa hacer flujometría Doppler para ver si hay invasión al músculo. Siempre, pero siempre. Y si ya tuvo, entre más cesáreas, más posibilidades de hacer acretismo placentario, si tuvo legrados, si tuvo endometritis, todo lo que haya dañado la decidua y el endometrio y el mesometrio, pues. ¿Qué pasa cuando se toma la vejiga? Que invade hasta la vejiga, porque trofoblasto invade. Ahí se va, ahí se va. Se le habla al urólogo, se abre la vejiga, se puede quitar un pedazo de vejiga a la afectada, ¿no? Y se va con antiplacenta, ¿no? Si es el recto, pues a lo mejor termina una colostomía. Y se deja la placenta en su sitio y ya después se dará metrotexate para destruir la placenta residual que quedó. Si está todo invadido, vejiga, recto, todo es un cochinero, pues hay que sacar al bebé nada más, cerrar el útero, dar quimioterapia para acabarse con la placenta que se queda, meter compresas, hacer un taponamiento y después entrar ya que el tejido esté menos fiable y hacer una histerectomía, entrar con el coloproctólogo, entrar con el urólogo y entrar el ginecólogo a completar la histerectomía obstétrica junto con algo que tengan que reparar. Son cosas muy delicadas. ¿Qué hay que diferenciar entre una placenta previa y un desprendimiento? Clínicamente, ¿qué es lo que van a ver más? Una placenta previa generalmente no causa dolor. Sangran las pacientes porque el sangrado de la placenta no es sangrado de la mamá, es sangrado de la placenta. No es sangrado, perdón, que vaya al bebé y que lo vaya a hacer sufrir, que la mayoría son retroplacentarios. Digo, es por mala implantación. Al bebé le sigue llegando circulación normalmente. En cambio, en el desprendimiento, al que ya no le está llegando sangre es al bebé. La mamá está sangrando y detrás de la placenta se está acumulando un coágulo, el bebé no le llega y empieza con una taquicardia compensadora, como cualquier estado de shock, hasta llegar a la bradicardia. Hablan de 3 tipos de desprendimiento: leve, moderado, severo, o grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1 es que la paciente está sangrando, tiene dolor uterino, esa es la diferencia de la placenta previa. Tiene sangrado, dolor uterino y el foco fetal está normal. Ahí es lo mejor porque le van a sacar sin ninguna complicación al bebé. El grado 2 es cuando hay dolor uterino, sangrado y ya hay bradicardia, ya hay sufrimiento fetal, pues con más razón hay que ser urgente. Y el grado 3 es cuando ya hay un óbito y la paciente está sangrando. Es cuando podrían esperarse, depende de la dilatación, darle un parto, pues a fin de cuentas el bebé ya está óbito. ¿Cuál es otra complicación del desprendimiento del útero covolier? El útero covolier significa que la sangre, con el coágulo retroplacentario, se infiltra el músculo y se pone muy feo. No se asusten, generalmente se contrae con oxitocina o con ergonovina. Se puede inyectar ergonovina directamente en el músculo uterino y se va a contraer, ¿no? Pero se ve muy aparatoso. Si eso causa atonía y si se infiltraron todas las fibras musculares y ya no hay poder de que se contraigan, pues van a hacer una histerectomía, pero es raro. Pero lo más peligroso del desprendimiento, por eso se les pide a todas fibrinógeno, es que se consuma el fibrinógeno. Ahí es muy importante pensar en una coagulación intravascular diseminada, que es muy común en el desprendimiento prematuro, porque el coágulo retroplacentario lleva mucho factor de coagulación, trombina. Acuérdate que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad y la trombina está aumentada.
Pero si el coágulo se lleva esa trombina, pues le va a caer, se le quita el poder de hipercoagulabilidad y va a empezar a sangrar la paciente. Entonces siempre hay que tener listo un fibrinógeno y vigilar después con fibrinógeno si no se consume. Y ya lo que más dímero y las demás cosas que se deben de pedir, ¿no? Pero principalmente fibrino. La placenta previa, si es total, pues es cesárea programada. Si no sangra, pues se mantiene la paciente en reposo absoluto. Sí se suspenden las relaciones, sobre todo cuando no se usa preservativo, porque el semen tiene prostaglandinas que producen cólicos, ¿no? Desde el cuello. También es muy importante cuando hay una paciente con sangrado vaginal no hacer un tacto inmediatamente, sino poner un espejo para ver de dónde viene el sangrado. Porque si es placenta previa y le meten el dedo y le quieren ver la presentación, pues van a terminar por que sangre más. Casi siempre las placentas previas tienen episodios previos de sangrado que nada más se cuesta a la paciente. Si es necesario se le transfunde, el bebé sigue bien, vamos para adelante. Si ya es después de las 34, pues ya es menos probable que le pase algo al bebé, no te puedes esperar. Todos los que tenemos pacientes con placenta previa, pues todo el embarazo andamos con Jesús en la boca, pues porque no sabemos cuándo vaya a sangrar. Pero lo que es importante es hacer el diagnóstico del desprendimiento, no confundirse, porque entonces se les muere el bebé rápidamente y es una de las causas de mortalidad materna. Y de la placenta previa recordarse lo que es el acretismo placentario, acreta, increta y percreta. ¿Verdad? ¿Preguntas? Yo tengo una, doctor. Hay algo de información que venía ahí que no supe cómo explicar, porque se mencionaba que en algunos casos se rompían las membranas para que la misma cabeza del bebé funcionara como tapón. ¿En qué caso se hace o ya no se hace? No como tapón, sino como, si tú ya tienes por ejemplo, es que imagínate, hay veces que la hemorragia es oculta, ¿no? Es retroplacentaria. Entonces el coágulo puede avanzar y puedes tener un coágulo de 50%. Ya con un 50% de aporte al bebé, pues se va a morir. Si el bebé ya está habitado, tú rompes membranas y se va a apurar el trabajo de parto. ¿Sí me entiendes? Es para apurar el trabajo de parto. La paciente para al bebé y evitarle una cesárea. Es por eso, pero no sellar porque no estamos hablando de que va a sangrar por el líquido amniótico, sino tú ya viste las clasificaciones, ¿no? De la placenta previa. Entonces, Sí, ya por eso me quedó la duda. el desprendimiento, perdón, es retroplacentario y no tiene que ver nada con. Si tú tapas el cuello con la cabeza y no se ve el producto, pues va a seguir sangrando. Y esa sangre se va a infiltrar más en el útero y va a dar más útero cubiliar y más posibilidades de hacer atonía uterina. La miotomía es para acelerar el trabajo de parto. Y ya pariendo, pues hacer revisiones de cavidad para sacar toda la placenta, los coágulos, y si se contrae el útero, pues ya la hizo la paciente. Porque la otra forma la meterías una cesárea, donde sangraría más, es un trauma, ¿no? Una paciente anémica. ¿Preguntas? El tema de hemorragia obstétrica, pues es otro, ¿no? Ese se va a ver en las complicaciones posparto, que son las 4T, ¿no? No estoy hablando de Morena, se llama las 4T. Cuando hablan de las complicaciones del parto, se van a ver las 4 causas de hemorragia, pero ya más extenso. Cuando estén ya en el internado, que lo más seguro es que ya no haya coronavirus,
pues van a ver todos sus casos en urgencias. Y acuérdense bien, no hacer tacto en placenta previa. Si trae dolor, pensar en desprendimiento. Si no trae dolor, puede ser placenta previa. Hacer inmediatamente el ultrasonido, poner un espejo, no hacer tacto. Y es previo. Y ya vamos a tener una idea que tiene la paciente y no le vamos a hacer más daño. ¿Una pregunta? ¿Todos están leyendo los temas? Sí, poquito a poquito. No, pues es que debe ser todos los días, ¿no? Pero están estudiando, ¿no? Si no, no se van a atrasar. Yo sé que son muchas clases, ¿no? Pero la más importante es esta. Estamos manejando de mujeres, de madres, de abuelas, de hijas, de sobrinas, de nietas, ¿no? Entonces, es más importante esta clase que las demás. Nada, mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias, doctor. Gracias.